En la época actual digitalizada, las pequeñas, medianas y grandes empresas usan las bases de datos y la información que ésta contiene para saber las tendencias actuales y qué ofrecerles a sus clientes. En estos momentos, el grupo número 3, conformado por Arteaga Ponce, Marliane Elizabeth, Cedeño Vélez, Rosa Yamilek, Flores Sornosa, Luis Ariel, Macías Jaramillo, Mauricio Alejandro y mi persona, Vera Román, John Alex, les hablaremos sobre la importancia de estos tres temas en la época actual, como son las bases de datos relacionales y no relacionales, la importancia en el diseño de las bases de datos y los sistemas gestores que manejan estas bases. Tocaremos los temas del papel crucial que toman los sistemas de gestión de bases de datos en la organización, almacenamiento y recuperación eficiente de los datos. Cómo su evolución llegó a crear o desarrollar las bases de datos relacionales o SQL y las no relacionales o no SQL. Tocaremos el tema de sus diferencias principales, sus características y por ende dónde se pueden usar. Veremos cómo las bases de datos relacionales o SQL son tan rígidas y se usan en las bases de datos del personal, pacientes o ese tipo de bases de datos medianas y grandes empresas. También veremos cómo las bases de datos no relacionales o no SQL, que son más flexibles, son usadas en Big Data o redes sociales, donde hay distintos tipos de datos y un gran volumen de estos. También veremos la importancia de las bases de datos, cómo estas llegan a afectar la eficiencia, es decir, cómo afecta en la búsqueda de estos datos y en la edición de ellos. Veremos también cómo afecta en la escalabilidad o la expansión de la base de datos. Al final de todo esto, veremos los sistemas gestores de base de datos, sus características o funciones principales y veremos algunos representativos de estos gestores, como son la MySQL y el MongoDB en sus respectivos bases de datos. Al final, veremos cómo estos se relacionan entre sí y funcionan. En los siguientes momentos les hablará mi compañera Rosa Yamilek sobre el siguiente tema. ¿De que se lo puedo cortar? Mi nombre es José Emilet y yo voy a hablar sobre las bases de datos relacionales y no relacionales. Las bases de datos relacionales o SQL empezaron desde los 70, cuando grandes compañías empezaron a digitalizar sus operaciones. Estas características permiten crear bases de datos fiables, robustas y estables. La organización en tablas con relaciones a través de identificadores, junto con el lenguaje de consulta SQL, así que sea la opción preferida para desarrollar una amplia gama de proyectos. Entre las principales se encuentran Oracle, MySQL, SQL Server y PostgreSQL. Por otro lado, las bases de datos no relacionales surgieron a finales de los 60. A diferencia de las relacionales, no se limitan a almacenar datos en tablas, sino que permiten guardar información no estructurada de diversos tipos, como por ejemplo PDF, gráficos, correos electrónicos, archivos multimedia y datos geográficos. Su arquitectura flexible facilita el almacenamiento de grandes volúmenes de datos. La importancia del diseño. Los diseños de base de datos son importantes para que haya una buena efectividad. Hay algunas técnicas como la normalización que consiste en varios pasos. Para empezar, se crea una tabla inicial con los datos necesarios. En el siguiente se verifica que se cumplan algunos requisitos. Primero, en una tabla no debe existir grupo de
columnas repetidas. Segundo, crear una tabla separada por cada grupo de datos relacionados. Tercero, los valores de las columnas deben ser atómicos. Cuarto, identificar cada grupo de estos datos relacionados con una clave primaria, lo cual no puede repetirse. Después de que se cumplan estos requisitos, tiene que quedar una tabla que se pueda modificar, eliminar y agregar nuevos datos sin que esto cause redundancia. Una base de datos bien diseñada es esencial para garantizar la coherencia de la información, eliminar datos redundantes, ejecutar consultas de manera eficiente y mejorar el rendimiento de base de datos, por lo cual la confiabilidad de los datos depende de la estructura de la tabla, mientras que la creación de la clave primaria y única garantiza la uniformidad de la información almacenada. El diseño de base de datos actual tiene en cuenta dos modelos. Modelo lógico. Utiliza los requisitos dados para crear un modelo de base de datos, lo cual la estructura completa se presenta en un papel en esta etapa, sin considerar ningún requisito específico del sistema de gestión de base de datos, ni implementarlo físicamente. Modelo físico. En esta etapa viene después del modelo lógico. Bueno, mi nombre es Fabricio Alejandro Macías Jaramillo y yo les voy a hablar sobre los sistemas de gestión de base de datos. Los sistemas gestores de base de datos, o aquí como lo podemos ver, DBMS, como sus siglas en inglés lo dicen, Database Management System, son un IDE, que también podemos ver que son siglas en inglés, que significa un entorno de desarrollo integrado que nos permite gestionar y manipular la base de datos de manera más eficiente. Entre los gestores de base de datos de los que podemos hablar se encuentra el Oracle, el Microsoft SQL Server o el MySQL. Estos gestores de bases de datos son uno de los más conocidos y tienen ciertas funciones de las que podemos mencionar como acceder a los datos desde diferentes lugares y al mismo tiempo y puede editar los datos de la base de datos. Dos, que es muy importante, brinda seguridad contra accesos no autorizados a las bases de datos. Y tres, se pueden recuperar los datos y también se pueden almacenar estos datos. Algunos sistemas gestores de base de datos de los que mencionamos, como el Oracle, es un sistema gestor de base de datos relacionales. Y es muy popular y conocido porque este gestor de base de datos es usado por las grandes empresas. El MySQL, en cambio, es un gestor de base de datos de código abierto y es utilizado por aplicaciones, principalmente para aplicaciones web. Y es un gestor de base de datos que no es utilizado para grandes bases de datos. Y también el MongoDB, que este gestor de base de datos, en cambio, está orientado a documentos de código abierto. Gracias. Buenos días, soy Luis Ariel Flores Sornosa y vamos con la conclusión. Los sistemas de gestión de base de datos son importantes en este tiempo, donde el volumen y la variedad de datos aumentan constantemente. La elección entre bases de datos relacionales y no relacionales depende de las necesidades específicas de cada aplicación. Mientras que las bases de datos relacionales destacan por su consistencia y fiabilidad, y su estructura rigurosa, las no relacionales ofrecen flexibilidad y escalabilidad, características esenciales en aplicaciones modernas que manejan grandes cantidades de datos no estructurados, como las redes sociales y el Big Data. El diseño eficiente de base de datos es clave para garantizar la escalabilidad y eficiencia del sistema, mejorando el rendimiento y reduciendo la redundancia de datos. Técnicas como la normalización y el uso de claves primarias aseguran que los datos se almacenen y gestionen de manera eficiente. Además, prácticas como la fragmentación y la replicación contribuyen a la escalabilidad,
permitiendo a los sistemas manejar el crecimiento de datos sin comprometer la velocidad o la integridad de la información. Gracias.